Migración no puede seguir con la misma estructura ni con el mismo presupuesto de siempre. Migración necesita apoyo económico para que Migración pueda contratar más personal. Hay que poner más agentes, más militares al servicio de Migración. Ese proceso de repatriación no puede ser de que se repatriaron 300, 200, es que eso no va en proporción a lo que estamos viviendo. Pero se entran 800. Esas repatriaciones no se dan. Ellos vuelven aquí. Es lo peor. Ni siquiera están llegando a Haití, que antes llegaban y lo mandaban nuevamente para acá. Ahora hay un peaje donde te cobran y te devuelven. Y lo digo, doctor, porque eso es bueno decirlo, porque el conserje del condominio donde vive es haitiano, que la mayoría son haitianos aquí en el país. Bueno, sí. Lo detienen, supuestamente lo deportan, a los 3 días llega y le digo, dime, y me dice, te voy a quedar 5,000 pesos. Sí. O sea, Todo eso pasa. Sí. Aquí de vuelta con esta propuesta alternativa que es el matutino del país por el Canal 6, recibiendo esta vez a nuestro segundo invitado, que es el doctor Wilson Gómez, un trabajador de la ley de larga data, es presidente de ADOMA, del Colegio de Abogados, de un sinnúmero de instituciones con las cuales ha estado realizando grandes jornadas profesionales y académicas. Nos da mucho placer, doctor, que haya accedido a la invitación que le cursáramos en el día de ayer. Gracias por acompañarnos y nos da mucho gusto que esté con nosotros compartiendo estos minutos. y dio titulación también. Es Sí, registrador Sí, de sí, vehículos. ha tenido un historial laboral bastante significativo. Y ha traído una Ex joya. miembro del Tribunal Constitucional, ex juez. Sí. El doctor Wilson acaba de regalarme este Diccionario. diccionario jurídico inmobiliario registral, que creo que es un magnífico aporte. Generalmente el libro que usábamos como diccionario, le preguntaba yo, era el de Capitán, Henry Capitán, correcto. De manera que esto es un magnífico aporte que hace el doctor Wilson Gómez a toda esa gente que se manejan básicamente en el sector inmobiliario del país, que ha estado formándose bastante bien en los últimos años, ¿no? Sí, sí. Y Antes un gran era- defensor de los símbolos patrios. Así Sí, sí, es, sí, y además de los del Instituto ideales Guardián, duartianos, que por es supuesto básicamente que la sí. razón por la que los hemos invitado en esta oportunidad. Doctor, Bueno, buen de día. verdad que es un honor estar aquí con ustedes, con esta propuesta tan refrescante, ¿verdad? Como tan completa en lo que tiene que ver con los espacios matinales. Y de verdad que, bueno, en honor a la verdad uno quisiera hablar de muchas cosas, ¿verdad? Correcto. Incursionar en lo inmobiliario o incursionar en lo patriótico, pero sé que la convocatoria atiende más que nada a la situación que vive el país con respecto a la migración haitiana y a la situación de la frontera. ¿Qué hace que el Instituto Duartiano tenga un ejercicio más permanente con la población a través de los medios de comunicación y se preocupe más por todas estas cosas que tienen que ver con la nacionalidad, con la migración haitiana y con todos estos aspectos que aparentemente laceran, ¿no?, lo que es la dominicanidad, digámoslo de esa manera? Correcto. Fíjese que el instituto ha de cumplir 60 años de su fundación en el próximo 2024. Y tradicionalmente, desde su origen que atendió a una entidad de naturaleza privada, luego pasó en 1967 a ser una entidad, aunque oficial desde la órbita de un decreto del presidente, pero sin un apoyo por parte del Estado, hasta que en el año 2021, mediante la ley 12701, en el 2001, se convirtió en una entidad ya por ley de naturaleza de corporación de derecho público interno. Y desde entonces hace su trabajo. El trabajo fundamental del instituto es velar por la difusión de la vida, obra y ejemplo de Duarte, de los trinitarios y de los comunicados, febreristas, en fin, restauradores. Y, por supuesto, también procurar el respeto a la figura de Duarte
la fidelidad a la fisonomía de él. Nosotros controlamos esculturas, retratos, esas imágenes que se recrean del padre fundador. Lo hacemos con cuidado, siempre respetando la libertad creadora del artista. Hacemos publicaciones constantes, tenemos una colección de publicaciones sobre la vida del patricio. Y hay cartillas, hay póster, hay una serie de publicaciones que se hacen para hacerla llegar a través de conferencias, de mesas redondas, hoy día de documentales, de esfuerzos inclusive que incluyen la cuestión radiofónica. Nosotros tenemos una emisora que transmite 24 horas por el internet, que es Radio Patria, La Voz de Duarte, que está en todas las plataformas, y ahí se llevan mensajes e información, además de música nacional e internacional, a través de ese espacio, y a través de las Fuerzas Armadas y su emisora, a través de Educación y su emisora, pues también hacemos difusiones semanales de programas especiales. En fin, esa es la línea de acción del Instituto. Ahora, dado el hecho de la situación que se ha generado en el país y que todavía la población no está suficientemente sensibilizada respecto de lo que está ocurriendo, o sea, mucha gente aquí está de espalda a lo que es la frontera dominicana con respecto a Haití. La gente no sabe los niveles de peligrosidad que estamos viviendo. La gente no se percata que nosotros no tenemos el problema de soberanía con la gravedad, ¿verdad? De entonces, estamos hablando de 1844 a 1856, que había una confrontación con Haití, pero estaba todo delimitado y había confrontaciones. Y esas confrontaciones eran armadas y estaba la población haitiana en su lugar y la población dominicana en su lugar. Ahora no resulta así, ahora lo que resulta es que tenemos la amenaza en frontera de eventuales pobladas, pero tenemos una población haitiana desbordante en el interior de la República. De manera que inclusive hay autoridades nacionales que han dicho, mira, nosotros no podemos ingresar a Friusa, ahí en Punta Cana, en Bávaro, porque la cantidad de haitianos que están ubicados en ese punto, pero en otros puntos también, porque usted va a Pedernales, a Los Arroyos, y la población haitiana es de un 97%. Sí. Y usted va a otros lugares y son porcentajes impresionantes. En el país entero. En el país En entero. el país entero. Entonces, hay una situación sumamente grave por todo lo que eso implica. La República Dominicana tiene elementos que le colocan en desventaja. La población haitiana es superior a la dominicana. A nosotros nos aplicaron programas especiales de control de natalidad muy temprano. Ya en los años 70 había programas especiales para acá, no así para Haití. ¿Me entiendes? Es decir, esos organismos internacionales que ahora miran para otro lado con la situación que está ocurriendo, son responsables de muchas situaciones que se han generado en la República Dominicana. Una sobreprotección, un estímulo para que ingresen. Todavía hoy hay un trasiego importante de parturientas que la manufactura es de organismos internacionales, estimulados, y además el Estado Dominicano no despierta. Es decir, todavía hoy en los hospitales públicos, que ya estamos prácticamente un 50%, en datos conservadores, que muchas veces los médicos, ¿verdad?, que están ahí atendiendo parturientas, esos ginecólogos, hablan y dicen que la proporción es mayor. Sí. Ustedes no saben el espanto de esos médicos con todo lo que está ocurriendo. Y ya hay una asistencia activa, muy activa. Esos organismos están metidos en esos centros hospitalarios. Esa literatura en creol que hay por ahí, de que inmediatamente acudan a la Junta Central a declarar el nacimiento de esos niños de parturientas haitianas, es una cuestión activa. Y hay mucha literatura de esta. Sin embargo, la literatura en español para que las mujeres pobres dominicanas puedan informarse de qué hacer es escasa. Esa se agota.
Doctor, la otra no se ¿y a agota. qué usted acredita que el gobierno no despierte, como usted acaba de decir? Bueno, mire, lo primero es que todavía uno no advierte el apoyo que necesita la Dirección General de Migración. O sea, Migración no puede seguir con la misma estructura ni con el mismo presupuesto de siempre. Migración necesita apoyo económico para que Migración pueda contratar más personal. Hay que poner más agentes, más militares al servicio de Migración. Ese proceso de repatriación no puede ser de que se repatriaron 300, 200. Es que eso no va en proporción a lo que estamos viviendo. sobre Pero todo se que no entran llegan, 800. Esas repatriaciones no se dan. Ellos vuelven aquí. Es lo peor. Ni siquiera están llegando a Haití, que antes llegaban y lo mandaban nuevamente para acá. Ahora hay un peaje donde Sí. te cobran y te devuelven. Y lo digo, doctor, porque eso es bueno decirlo, porque el conserje del condominio donde vive es haitiano, que la mayoría son haitianos aquí en el país. Bueno, sí. Lo detienen, supuestamente lo deportan, a los 3 días llega y le digo, dime, y me dice, te voy a quedar 5,000 pesos. Sí. O sea, Todo eso pasa. Sí, sí. Eso independientemente de que nosotros reconocemos que el actual director general de Migración tiene un buen propósito, es decir, él está trabajando seriamente en eso. Pero la verdad es que hay esos problemas y que también tiene que necesariamente acompañarse. Es una serie de acciones que tienen que estar integradas como un todo, ¿verdad? ¿Cuáles acciones recomienda usted? Mire, lo primero es para poder ese aminorar apoyo esa necesario presencia a haitiana en el migración, país? apoyo a Porque- migración, apoyo en todos los órdenes. La necesidad de que se aplique el contenido esencial del artículo 10 de la Constitución de la República, que se refiere a privilegiar la frontera, a privilegiar a los soldados que están en frontera. Porque yo le voy a decir una cosa, ese soldado no ejerce su función en un marco digno. Nosotros hemos dicho, ahí en frontera hay que replicar el modelo de San Isidro. El Estado tiene que edificar con miras, ¿verdad?, hacia un trabajo de futuro y de presente, complejos habitacionales para esos militares, no para ellos en persona, sino para el Ministerio de Defensa, y que esos residenciales se reserven a los militares que van a frontera, que ellos tengan las facilidades propias, desde la parte educativa, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la farmacia, lo que tiene que ver con los centros de abastecimiento de alimentos, lo que tiene que ver con el aspecto deportivo, todo eso como San Isidro, de modo y manera que el militar se sienta seguro y sepa que si se expone, ¿verdad?, en acciones impropias, lo ha de perder todo, él y su familia. Exacto. Y que van a tener que abandonar esos residenciales y esas facilidades. Pero además, eso permite al mismo Estado ejercer control y saber a qué hora regresa este militar, a qué hora ingresa, qué comportamiento asume con la familia. Es decir, cuál es la vida que este hombre lleva en lo que tiene que ver con su desempeño en frontera. Pero también ese desarrollo económico, turístico, social de frontera, que la propia Constitución establece que tiene que haber también un programa de dominicanización, un programa especial para que se preserve la dominicanidad. Pero usted encuentra, por ejemplo, a Indotel, que no es sensible a las emisiones de las estaciones radiofónicas haitianas en frontera. Y el dial nuestro, y ustedes lo saben, que son gente que están en los medios de comunicación, en AM, eso está desierto, Sí. absolutamente desierto en todo el territorio nacional. Sí. Y entonces eso facilita el ingreso de esas estaciones y de esas emisiones y el impacto de esos medios. Pero aparte de eso, nosotros creemos que tiene que haber un régimen de consecuencia. Es decir, eso se habla mucho y parece un cliché, pero en este caso aplica, porque es que agarraron a 2 o 3 y ya. Una cuestión que todo el mundo sabe que está Que hay una establecida cabeza, claro que sí. y que hay que romper con eso. Y que hay que necesariamente situar brigadas
armadas, ¿verdad?, del Ministerio de Defensa, en la parte fronteriza y semifronteriza, activas, ¿verdad? Esa frontera no puede seguir así, con muchos puntos de abandono, ¿usted me entiende? ¿Cuál es su opinión del muro, doctor? Nosotros estamos de acuerdo con el muro, porque el muro, aunque no es la solución per se, pero ayuda mucho a controlar. Eso es como la vivienda suya. La seguridad no depende de la verja únicamente, pero la verja ayuda. En este caso es necesario. Ahora, por supuesto, preservando siempre el interés supremo de la nación. A nosotros nos preocupa mucho cómo los estamentos oficiales todavía no tienen suficiente sensibilidad. Esa Constitución del año 2010, que en esencia es lo que prima, estableció una reserva de ley en ese mismo artículo 10, donde establece que dominicanos y dominicanas tienen que ser privilegiados en la titularidad de la tierra en una franja determinada de frontera. Es decir, hay una franja de frontera, una extensión superficial, que de alguna manera se entiende que procura proteger el interés nacional y sobre todo la soberanía terrestre. Todos los países limítrofes tienen esa extensión donde no se permite que extranjeros tengan titularidad para preservar esa soberanía terrestre. Y la Constitución mandó a que se haga una ley hace 13 años. El Congreso ha sido absolutamente indiferente a eso. O sea, eso no se ha tomado en cuenta como una cuestión prioritaria. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de la situación. Y las cuestiones sociales, ese drama que vive el pueblo haitiano y toda esa repercusión que habrá de tener en gran parte de la población haitiana, ¿no es una situación mucho mayor y mucho más difícil de manejar socialmente, sobre todo frente a organismos internacionales, que meramente auspiciar medidas paliativas que puedan de alguna manera hacer permanecer a los dominicanos ahí? ¿No es muy contrapuesto eso de esa presión social, ese problema, ese drama que hay en Haití con respecto a cualquier tipo de logística que se puede instrumentar en el área fronteriza? Que me parece fantástico, pero podrá contener esa camada de gente que habrá de venir, porque no tienen qué comer, no tienen con qué alimentarse, sí, no tienen nada. Exacto. Pero la República Dominicana tiene que hacer lo suyo, es decir, internamente tenemos que hacer lo nuestro. Desde eso que estamos señalando como medidas, ¿verdad?, del Estado a lo interno, como también una ofensiva diplomática internacional con la finalidad de edificar, porque mucha gente desconoce la situación esta. Cuando uno va al extranjero, que a veces uno tiene la oportunidad, en mi caso yo tuve la oportunidad reciente de ir a Lima, a un evento propio del instituto, y se iba a inaugurar una plaza en un lugar muy céntrico de esa capital. Y entonces dimos una charla, una conferencia, y asistieron unos invitados por el embajador nuestro, que es una persona muy activa y muy reconocido, y él participa en todo y entonces recibe el respaldo de los demás. Cerca de 30 embajadores. Y ellos, muchos de ellos se impresionan cuando uno dice, nosotros no nos independizamos de España, ni de ninguna potencia. La independencia nacional fue con respecto a Haití. Se impresiona cuando uno dice el primer Estado latinoamericano. La primera república y la potencia del Caribe en su momento. Por eso Bolívar viene y habla con Haití, y Haití lo ayuda en 2 ocasiones en su esfuerzo por la Gran Colombia. Entonces, cuando esta gente entiende estas cosas y saben la historia dominicana, las luchas del pueblo dominicano por su independencia y por su soberanía, porque todo el mundo, todos los países han luchado por su independencia, la han conseguido y viven tranquilos. En el caso nuestro no, por eso tiene que hacerse una ofensiva de edificación al mundo, para que no nos sigan considerando xenófobos, discriminadores, sí, antihaitianos, racistas, que nada de eso violadores somos. de los derechos humanos. Ningún país en la faz de la tierra ha contribuido y ha colaborado más con Haití que la República Dominicana, nadie. Así es. Entonces nosotros, por lo que hemos tenido que salir a ruedo, como he señalado, el Instituto Duartiano y otras instituciones,
es porque, ¿qué es lo preocupante? Además de la situación que vive Haití, la indiferencia de la ONU, la indiferencia de la OEA, que la razón de existencia de esos órganos es precisamente ir en auxilio de los países que están en una situación de dificultad, de quiebra institucional, de desorden generalizado, de violencia sin control, ese territorio en manos de grupos y de bandas armadas, con armas que vienen de Estados Unidos ya reconocidos por todo el mundo, que uno no sabe qué procuran con tantas armas que están ingresando a esa nación en esa situación, la pobreza extrema de esta gente, la insalubridad, pero nosotros cargando con todo, porque yo le voy a decir una cosa, aquí no sabemos todavía cuántos haitianos hay, pero más de 2 millones hay. Doctor, Porque usted sale a la calle y se da cuenta, pero además de eso, nosotros estamos soportando las parturientas haitianas. Y las plazas en las escuelas también. No solo eso, todos esos programas de asistencia social que levanta el Estado Dominicano, muchos de ellos tienen un impacto y una repercusión en esas familias haitianas, que el bono gas, que el bono luz, que la tarjeta de solidaridad, qué sé yo. Todas esas cosas, esas inversiones se van ahí también, pero aparte de la mano de obra dominicana desplazada totalmente, los precios impuestos por ellos, por esa población. Y además, y es preocupante el incentivo, porque yo le voy a decir una cosa, aquí no se le ha aumentado el salario mínimo a los dominicanos, pero en las áreas donde tiene impacto el haitiano, por ejemplo, construcción. la construcción, las domésticas, eso ha sido mejorado. Es curioso, ¿no, verdad? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que advertirlas. Y yo le voy a decir una cosa, nosotros no tenemos posición contra Haití ni contra los haitianos. Todo lo contrario. El esfuerzo nuestro va a respetar su dignidad y sus derechos. Ahora, a defender el interés nacional. Y entonces nosotros por eso estamos reclamando de esas entidades, OEA, ONU, que atencionen, que acompañen a ese país. No es que vayan a hacer una intervención grosera, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, para poder ayudar a Haití hay que desarmar a esos grupos de forajidos que están tomando el control de ese territorio. Doctor, ¿usted no tiene algún temor de que, siendo Haití el tema que ya está en el centro de debate político, porque eso fue lo que se eligió ahora mismo y va a estar en boca de todos los representantes y de todos los partidos, esto se vuelva un continuo eufemismo, negociaciones, una retórica continua y las acciones concretas que se deben de llevarse queden ahí en el olvido? Bueno, esa es una de las cosas que preocupan mucho, que la dirigencia nacional, sobre todo la dirigencia de los partidos, sobre todo de los mayores partidos, no identifican este problema como un problema nacional, que es un problema que está por encima de los intereses particulares, que eso tiene que llamar la atención seriamente, que esto no es un asunto para tratarlo, para beneficiarme de una coyuntura o para colocarlo en la trayectoria de un mundo de debate y de confrontaciones electorales. Es todo lo contrario, doctor. En la práctica, los sectores políticos del país han estado involucrando a esos estamentos pro-haitianos o haitianos en las actividades propias en la actividad política propia del país. Y por eso tú ves incluso la facilidad con la que son premiados con la documentación de identidad nacional y cosas por el estilo. Bueno, de verdad que y se han producido múltiples acusaciones en ese sentido. Y yo le voy a decir una cosa. Aquí, bien, la clase dirigente política, pero también el empresariado, también ha jugado su rol. deben pensar muy bien porque la República Dominicana va muy bien, ¿verdad? Al momento, desde el punto de vista de su crecimiento y de su estabilidad. Ahora, todo depende de cómo las cosas evolucionen. Porque si nosotros lo que tenemos ahora mismo como gran punto de apoyo económico es el turismo se alimenta de la paz
de la estabilidad Sí. De la seguridad. y de la seguridad, ¿verdad? De lo que se le oferta en ese orden. Si eso se pierde, las consecuencias serán funestas. Y eso tienen que pensarlo. Es decir, por eso digo que es un tema de interés nacional que tiene que ser objeto de un tratamiento sereno, ponderado, reflexivo, rectamente serio. Porque es una situación que pone en juego no solo la soberanía dominicana. ¿Y cuál es su opinión con respecto al pacto propuesto por el presidente Luis Abinader en ese sentido? Bueno, yo Que es el pienso único que... que se ha referido con Sí. con propuestas concretas, ¿no?, sobre el particular. Sí, mire, yo pienso que el llamado es sensato y yo creo que es conveniente que todos los grupos y los dirigentes nuestros, tanto de la política como de la parte social, de la parte patriótica, asuman esto como un llamado y un esfuerzo a corresponder, sobre todo para crear condiciones de que se asuma esta cuestión como algo que responde al supremo interés de la nación. Es decir, ese es un tema a discutirlo fuera de colores, de preferencias y de actitudes individuales. Es un tema patria, es un tema nación, es un tema país y por tanto tiene que ser abordado con esa seriedad y reflexionando, ¿verdad? Y particularmente colaborando para que haya una posición de unidad nacional al Pero respecto. 3 partidos importantes de la oposición se han desligado de ello, como Exacto. que no le interesara Le asiste su derecho. ese bienestar nacional. Bueno, mire, O sea, perdón, doctor, Sí, pero sí. me asombra lo que dice el señor Monclús, que es un derecho que tiene en la oposición de no ir. ¿no? Claro Yo que creo sí. que es una responsabilidad de asumir el tema, porque es una cuestión de carácter nacional, como usted lo ha dicho. Y como que se le ha dado mucha vuelta a ese tema. No, ellos han dicho que no van y que no van, que no le interesa. Ha dicho la oposición. Y no van, doctor. mire, yo creo que hay que reflexionar. Yo pienso que los partidos a veces le temen al juego político, Exacto. porque ellos mismos saben que en momentos determinados juegan también a eso. Pero en el momento y circunstancias actuales, a mí me parece que lo aconsejable es que reflexionen, por cuanto es una cuestión que nos atañe a todos. Que en algún momento nosotros tenemos que pensar y establecer diferencias entre lo que son las cuestiones que nos interesan de manera singular o particular y las cuestiones que atienden a un interés nacional. En ese ámbito yo pienso que tenemos que despojarnos de esos intereses particulares y contribuir con la patria, con el país, porque es que está en juego todo. Sin estabilidad del país, sin la fuerza institucional necesaria como para avanzar. A nosotros nos falta todavía avanzar hacia el fortalecimiento institucional, eso lo sabemos. Nada más nos damos cuenta cuando disposiciones no se cumplen, eso es simple. Cuando las leyes no se aplican, cuando una ley, como el Código Laboral, te dice así, 80-20 a favor de la dominicanidad, y eso no se aplica, tú te das cuenta que está frente a una debilidad institucional. Como también si el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Rey Guevara, dice que hay más de 80 decisiones de ese tribunal que no están sujetas a ningún recurso, que son definitivas y que son de cumplimiento obligatorio, y no se han acatado sin consecuencia todavía, eso significa que todavía en realidad estamos en una situación de debilidad, que tenemos que caminar hacia el fortalecimiento. Pero yo creo que ese fortalecimiento lo alcanzamos en la medida en que hagamos respetar nuestra soberanía y deben percibir esos organismos internacionales y esas grandes potencias como Canadá, Estados Unidos y Francia, que tienen tanto compromiso histórico con Haití,
Nosotros tenemos que hacerle entender eso, pero a partir de un esfuerzo que mande el mensaje claro de que pueblo y dirigencia del país están unidos en torno a este tema y que es un tema que está por encima de todo. Yo creo que es conveniente que eso se entienda y que el momento es para la unidad nacional en torno a un problema que tiene que ver mucho con nuestra integridad, con nuestra soberanía, con nuestra independencia, con nuestra capacidad de autodeterminación. Y eso tiene que entenderlo todo el mundo. Aquí hay cosas que uno se sorprende, uno dice, pero ¿por qué educación resiste incorporar la materia moral y cívica a las escuelas? ¿Por qué? Doctor, ¿Por pero qué eso la se impartía, sacaron? porque la sacaron, doctor? ajá, porque Esa yo es la la recibí, pregunta. yo la recibí. Yo también. Exacto, pero Pero peor reincorporarla. aún, porque se resiste a reinstalar, a Exacto. reubicar Exacto. en el currículum del... Que lo manda la Constitución como cuestión obligatoria. Yo no Porque usted va al entiendo por qué artículo eso lo 63, quitaron. numeral 13, y dice que es obligatoria la enseñanza Sí. de la Constitución, Yo la recibí de la esa moral y y sí la cívica, recibí. de los valores patrios. Todo eso está establecido. Mire, doctor, antes de irnos, perdón, Francis, antes de irnos, yo quisiera que usted me diga cuál es, o sea, qué usted entiende que debe sucederle al que apadrine, acompañe y ejecute un trasiego de nacionales extranjeros de forma ilegal. Dígase militar, funcionario, ciudadano común. ¿Qué usted cree que le debe pasar a esa persona? Bueno, mire, por lo que uno aboga es porque las leyes se cumplan. Respecto de todo el mundo, inclusive mucha gente que tiene ilegales en los residenciales, en las viviendas, esa gente tiene que tener consecuencias. Tiene que haber consecuencias porque las leyes prevén todo. Y esas leyes tienen que ser objeto de aplicación si queremos conseguir por lo menos calificarnos como Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, por habernos acompañado en la mañana de hoy, jóvenes. No, todo bien, agradecer al doctor Wilson Gómez que nos edificara e ilustrara. Tan ¿Qué grande. actividades últimas tienen ya en los últimos segundos? ¿Cuáles son las últimas actividades programadas por el Instituto Bastiano? Bueno, siempre tenemos, ayer hicimos una recreación del regreso triunfal de Duarte, cuando vino después de proclamada la independencia el 15 de marzo, y tenemos ahora unos recorridos, vamos a hacer una jornada tanto en Salcedo como en Cotuí, San Pedro de Macorís. ¿Esas marchas están siendo respaldadas por la población? Sí, ahora tenemos una marcha para la región este del país, vamos a anunciar en los próximos días la misma y vamos a continuar reclamando de la comunidad internacional su participación activa en el acompañamiento de Haití para que pueda resolver su problema. Pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en la mañana de hoy y muchas gracias a todos los televidentes que han estado desde las 7 de la mañana bien tempranito acompañándonos en esta propuesta alternativa que es el matutino del país.